una entrega de este curso denominado Estimación de brecha de personal. Creo que en la actualidad es un momento propicio de mirar y priorizar el recurso humano. Durante toda esta pandemia, lo que hemos visto es que el recurso humano ha sido muy golpeado, básicamente el recurso humano de salud. Y en este contexto, uno de los principales problemas que hemos tenido es la cobertura de la brecha de personal. Y esta cobertura nos ha desnudado el nivel de gestión que existe en los establecimientos de salud a nivel nacional, instituciones públicas y privadas. Yo creo que en la actualidad podemos decir que necesitamos un sistema distinto de gestión, pero principalmente en la gestión de recursos humanos. Nosotros el contenido que vamos a tener en esta tarde, que va a durar 1 hora, al final pueden hacer las preguntas. El contenido, vamos a hacer una pequeña introducción en los datos que hay sobre COVID, en los datos de personal que existen en las instituciones, mirar cuáles son los beneficios que tendría hacer un análisis de brecha de personal y también entender los métodos por las cuales nosotros hay que calcular, cuál es el método más adecuado para calcular la brecha personal. Y es importante identificar entonces qué método y cuál es el que más nos conviene, porque muchos dicen, pero este es el método más importante. No, hay que analizar nuestra realidad. Hay algunos métodos que nos ayudan y otros que nos pueden perjudicar. Entonces hay que analizar cuál es el método más específico y más adecuado para el cálculo de brecha de personal. Vamos a trabajar también sobre una partecita, sobre cómo hacer un informe de requerimiento de personal, y lo que vamos a hacer casi en la mitad o un poco las 3/4 partes de la hora es un ejemplo práctico de cómo hacer un cálculo de brecha de personal. El ejemplo lo vamos a hacer con un caso de un hospital simulado, por supuesto, y a raíz de eso vamos a mirar todas las metodologías, tanto de estimación de la realidad, la estimación de acuerdo a la norma y la estimación de acuerdo a las necesidades del paciente, que es la novedad, creo que les traemos el día de hoy. Mi nombre es Carlos Pérez. Mi experiencia en el tema de gestión del recurso humano creo que es importante. He sido jefe del departamento de enfermería por 7 años. Tengo una carrera también de administración. Actualmente me desempeño como jefe de la unidad de evaluación y monitoreo de la Dirección de Gestión Clínica y Calidad, que formo parte dentro del equipo de líderes de la acreditación internacional Joint Commission, el Instituto Nacional Cardiovascular, INCOR. Y aparte de ello, soy docente en varias universidades, y principalmente en la Universidad Andina del Cusco, donde dicto la maestría de administración, y justamente los cursos que dicto son la de recursos humanos, de administración, planeamiento estratégico, gestión de proyectos, y básicamente con CIRE les acompaño en la formación de jefes y la formación de líderes y gestores de excelencia en salud, aplicando un modelo novedoso, un modelo que les voy a comentar también el día de hoy de una pincelada. No sé si me están escuchando, por ahí me dicen que no se escucha. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí se escucha fuerte y claro. Se Sí, escucha. profesor, sí, Sí se escucha. clarísimo. En el chat del Facebook están diciendo que no se escucha. Por favor, ahí en la parte técnica se pueden corregirlo. Muy bien. Ahí tienen mi correo y ahí tienen mi teléfono. Si quieren alguna consulta de manera ya particular, lo podemos mirar más adelante. ¿Cuáles son los objetivos del curso del día de hoy? Primero, conocer el sustento de requerimiento de brecha personal. ¿Cuál es la mejor estrategia, la mejor forma de sustentar el requerimiento de personal, más ahora en pandemia? Aprender una metodología moderna y sencilla para el tema de requerimiento de personal y conocer
algunas estrategias de negociación que nosotros vamos a tener que hacer para la cobertura de la brecha personal. Y esto es muy importante. Yo puedo tener un buen informe, pero si no tengo las estrategias de cómo negociar, cómo conversar con el equipo de salud, ya si soy enfermero, converso con el equipo médico para conjuntamente poder coberturar la brecha, o si soy médico, con el equipo de enfermería para coberturar la brecha, o si soy tecnólogo, con el equipo de salud para hacer qué es lo que necesitamos en un área o en equipo. La idea es trabajar en equipo porque si no, no vamos a lograr resultados. Y ya para entrar en materia, eh, ¿cuáles serían esos beneficios de tener una brecha de personal? Los beneficios están alineados a que si nosotros conocemos una metodología de brecha de personal, vamos a tener un adecuado, digamos, costo-beneficio para el cuidado de la salud. ¿Y por qué costo-beneficio? Si nosotros tenemos una adecuada cobertura personal, vamos a tener que el personal no se canse, no vamos a tener sobrecarga de trabajo, no vamos a tener ausentismo laboral, no vamos a tener eh, denuncias, tal vez por sobrecarga, o incluso cuando hay mucha sobrecarga personal, el trabajador incluso falta. Entonces ahí hay que mirar cuál es la importancia y el beneficio que tiene hacer un estudio de brecha de personal. Otro de los aspectos importantes que asegura una adecuada calidad y seguridad del paciente. Cuando tenemos el personal suficiente, el personal adecuado, en el puesto adecuado, pues aseguramos una prestación de salud adecuada. Esto se fija mucho cuando hablamos, por ejemplo, de las instituciones que son acreditadas y ahí habla, y hay todo un capítulo del recurso humano. Habla de si es suficiente, se habla si el personal está en cantidad y además está capacitado y tiene características importantes que debería tener para brindar un servicio de calidad, ¿no? Si está el personal suficiente, no va a haber eventos adversos, no va a haber infecciones, el cuidado de la salud va a ser mejor. Y esto va a implicar perfectamente en la satisfacción del paciente, del trabajador y además del financiador. Entonces es importante mirar tres tipos de clientes: el cliente paciente, el cliente trabajador, el cliente financiador. Los tres clientes tenemos que trabajar de la mano, porque no solamente es trabajar en beneficio del paciente, primero hay que trabajar en beneficio del trabajador para pensar en el paciente. Hay que trabajar en el beneficio también de los que dan los recursos, en este caso el Ministerio de Salud, en este caso el Seguro Social, el Seguro Integral de Salud, o en el tema privado los que financian las prestaciones de salud, ¿no? Y esto, por supuesto, lo que hace es reducir las estancias hospitalarias y acorta incluso la brecha en la atención adecuada. Entonces, si nosotros nos vamos a ir preguntando por qué es importante medir la carga de trabajo desde el requerimiento de las necesidades del paciente. Y esta es una innovación que vamos a practicar el día de hoy. Es importante tener eh, una estimación, no solamente del punto de vista de la norma, sino también del punto de vista de los requerimientos y necesidades del paciente. Y ahí vamos a ver dos estándares y dos instrumentos importantes para definir la complejidad del paciente. Y lo vamos a definir la complejidad del paciente a través del TIS 28, que es el instrumento incluso aceptado por el Ministerio de Salud, por el Seguro Social, y también una propuesta del NAS, que es el score para medir la carga de enfermería. Entonces, ¿es importante medir esto? Por supuesto es importante, porque no solamente es coberturar la brecha, sino coberturarlo de manera adecuada, de acuerdo a las necesidades y requerimientos del paciente. Esto tenemos que mirarlo dentro de un contexto, y este contexto del recurso humano tenemos que mirar a través de del COVID-19. Si ustedes entran a la página web www.cidec,
van a encontrar esta aplicación y ustedes dan un enter y acá en la parte derecha dice control y automatización. Ahora están entrando a la página web, esta es la página web de CIDEC. Y en control y automatización de la gestión vamos a mirar en tiempo real cómo está la información de COVID, porque eso es lo que nos interesa. Nos interesa porque para hacer una planificación del recurso humano, yo tengo que saber cómo está el tema de la pandemia. Y significa que si yo tengo un incremento de pacientes, un incremento de la tendencia de casos positivos, también tengo un incremento de pacientes hospitalizados o pacientes que requieren nuestra atención. Pueden dar el siguiente y acá van a encontrar ustedes, esto les voy a dejar en la parte inferior, en el chat, por favor la parte administrativa si me apoya, a pasarles el link de CIDEC también para que puedan ir manipulando la información. Si nosotros queremos, vamos a mirar en el mundo cómo están los datos, dan clic acá donde dice mundo, y nos va a abrir una data de la Universidad Johns Hopkins, a la cual CIDEC tiene acceso a su base de datos principal, y la Universidad Johns Hopkins hace este dashboard donde presenta toda la información a nivel mundial. Cuáles son los casos a nivel de Perú, cuáles son los casos a nivel del mundo. Esto va a demorar un ratito para que cargue. Entonces acá miramos los datos a nivel tanto de Estados Unidos, del Perú. Por ejemplo, el Perú está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. En el 19º lugar de los países con mayor frecuencia de casos positivos, ¿no? Y bueno, acá les dejo para que ustedes miren las tendencias de cómo está la India, cómo está Brasil, y cada uno de los países. Pero lo que nos tiene que interesar hacia nosotros es cómo está el Perú, porque estamos haciendo data, digamos, estamos haciendo un análisis a nivel de Perú. Igual, en esta parte, cuando ustedes miren el tema de Perú, en la parte superior, ustedes van a mirar estas flechitas hacia abajo, le van a dar varios enteres, varios clics, y van a mirar cómo es la tendencia desde el mes de marzo hasta está actualizado hasta el 15 de enero del 2021. Es hasta tal como lo tiene actualizado el Ministerio de Salud. Así es que si hoy día lo actualiza el Ministerio de Salud, hoy día también van a mirar datos actualizados. Por ejemplo, ahora lo tenía actualizado hasta el 15, de repente mañana lo tiene actualizado hasta 16, 17 y 18, ¿no? Y lo que nos debe interesar es cómo, miren, cuando nosotros vamos a mirar la tendencia por tipo de examen que han hecho, ¿no? Es antígenos, pruebas de antígenos, de PCR, y miren la tendencia que hay en el PCR y pruebas rápidas. En pruebas rápidas, supuestamente hay una disminución. Y esa es la diferencia que yo he hecho para un poco mirar que no hay que mirar en su conjunto, porque lo miramos en su conjunto, aparentemente estamos estacionados, pero si lo miramos por pruebas rápidas o pruebas rápidas y las nuevas pruebas que están haciendo, vamos a mirar que hay un incremento significativo. Y acá podemos mirar que realmente si vemos PCR, ya estamos incluso superando los casos de la primera ola. Entonces, cuando ustedes decían hay un rebrote, o es un rebrote, ya estamos mirando que
incluso estamos superando a los primeros días. Si miramos solamente el último mes después de las huelgas que estuvieron en diciembre, acá podemos mirar desde el 15 de diciembre hacia adelante, pues tenemos un incremento significativo. Y si miramos por todos los tres tipos de muestras, incluso las pruebas rápidas también tiene incremento. También podemos mirarlo por departamento, cuál es el departamento que más es Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa. Vamos a mirar pruebas moleculares, que es lo que nos interesa. Ayacucho, Cajamarca, no sé si hay alguien de Cajamarca acá, el Callao, Cusco. Miren que hay departamentos que se mantienen. Acá hay uno que, Huancavelica, miren que tiene muy pocos casos, tiene 40. Huánuco se mantiene. Ica, le da incremento. Junín, incremento. La Libertad. Lambayeque. Lima es el principal problema. Lima regiones, se mantiene. Loreto, miren, Loreto incluso se mantiene. Madre de Dios, Moquegua. Vamos a dejarlo todas las fechas para un poco comparar con la primera ola. Pasco, Piura. Piura, miren, las últimas fechas. 1, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali. Y acá pueden mirar por meses y ya pueden tener una observación distinta. En esta segunda parte tenemos el tema de defunciones. Entonces, como conclusión podemos decir que los casos positivos se van incrementando, por lo tanto necesitamos rápido hacer estimaciones de cuánto yo voy a tener, cuántas camas más tengo que aperturar en UCIs, en UCINES, qué implica, cuánto personal necesito, ¿no? Y es importante determinar incluso en tema de COVID cuánto personal requerimos. Estos son defunciones en forma general. Si miramos igual las defunciones desde diciembre, un poco desde el 15 de diciembre, tenemos un incremento significativo de defunciones. Tenemos el día 15, se han registrado 116 defunciones solamente por COVID. No estamos hablando de defunciones de toda la base de datos del SINADEF. Los 116 estamos más o menos como estábamos en el mes de septiembre, ¿no? En lo que es defunciones. Este es en el último año, en el año pasado, supuestamente estamos en bajada y este año estamos incrementando. Entonces, ya ustedes mayor información pueden tener acceso a la página web y ahí pueden tener, pero ya nos da un horizonte de por dónde va la tendencia y por dónde va el tema de COVID. Acá pueden mirar también por provincia y por distrito, ¿no? Para que los que están a nivel de las regiones pueden identificar de manera permanente la información. Vuelvo al tablero de control y ahora vamos a mirar el recurso humano. Y esto sí es importante determinar, hemos tenido acceso a la base de datos de recurso humano del Ministerio de Salud. Del Seguro Social, si no hay datos abiertos para poder traerlo, pero lo que estamos haciendo, si el momento o alguien de ustedes sí puede tenerlo, nos puede de repente colaborar, pero que sean de datos abiertos. Por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene datos abiertos que cualquiera puede consultar, ¿no? Que no incluya nombres y todo eso, ¿no? Pues de esta data de recursos humanos hay temas importantes que yo les voy a mencionar un poco para tener como horizonte. Primero, que a nivel del Ministerio de Salud
estamos hablando de 225.349 trabajadores. Y es un dato importante que sacamos cuál es el grupo profesional que tiene mayor cantidad de trabajadores en el Ministerio de Salud. El técnico asistencial tiene 64.351, enfermeros 41.072, médicos 29.994, técnicos administrativos 24.980, obstetras 17.083 y así vamos de manera decreciente. En el primer nivel de atención tenemos más técnicos asistenciales, sino más enfermeros. En el segundo nivel de atención equipara un poco más los técnicos asistenciales, enfermeros y igual los médicos. En el tercer nivel de atención se equipara un poco más entre técnicos, enfermeros y médicos. Y las sedes administrativas, bueno, son más administrativos. También hay un grupo de enfermeros y hay un grupo que no se han categorizado. Acá podemos determinar también, para que lo puedas tener por Direza, por Amazonas, por ejemplo, cuántos trabajadores hay a nivel general, ¿no? 3.769, de los cuales 626 son enfermeros. Estamos hablando solamente del Ministerio de Salud, no estamos hablando de salud y otros grupos. Esta data es actualizada a agosto del 2020 y es proporcionada por la Dirección General de las Personas del Ministerio de Salud. Bueno, y es analizada por el Centro de Investigación, ¿no? Pueden mirar a nivel de distritos, a nivel de provincias, a nivel de departamentos y a nivel de microrredes también. O también pueden mirar a nivel de establecimientos de salud. Por ejemplo, el mismo Ministerio de Salud en la sede central, cuántos técnicos, cuántos trabajadores están mirando, a través de los gobiernos regionales, en el Seguro Integral de Salud, ¿no? Por ejemplo, en el Seguro Integral de Salud no hay de profesión enfermero, solamente hay un enfermero, ¿no? Entonces imaginen todas las prestaciones del sistema de salud, por ejemplo, del SIS, no están siendo analizados por enfermeros. Y entonces hay una contradicción, por ejemplo, del seguro. Si hay otros profesionales, pero no hay enfermeros, sin embargo, la mayor cantidad de trabajo lo hacen entre los técnicos y enfermeros. Y acá les presento un dato interesante que lleva a esto. Hemos unido tanto técnicos y enfermeros y definimos qué porcentaje tenemos, qué porcentaje del total de trabajadores son entre técnicos de enfermería y enfermeros, que es el grupo profesional que maneja enfermería. Estamos hablando del 46% entre técnicos y enfermeras, pero es de manera general. Si miramos solamente lo asistencial, estamos mirando el 61% de los trabajadores son técnicos y enfermeros, el 17% son médicos, el 13% son profesionales, otros profesionales, el 9% son obstetras. Y esto es un dato curioso. Cuando yo hice el análisis, me di cuenta que el grupo que le debemos prestar atención es el grupo de técnicos y enfermeros. ¿Por qué? Porque es el grupo mayoritario. Y es el grupo donde exista mejor brecha, va a determinar de tener mejores resultados. Tal es así que les he presentado en cuánto de dinero impactaría en apostar por este grupo y apostar por tener coberturado todos los grupos profesionales, tanto técnicos, médicos, pero mirando este grupo del 61%, cómo es que impactaría en el resto, ¿no? Luego también hay data importante acá, es qué porcentaje de los trabajadores están en trabajo remoto. ¿Y por qué es importante para el tema de la brecha? Porque los que están en trabajo de remoto ya no te hacen trabajo asistencial. Por lo tanto, tienes que sacar de tu programación asistencial, ¿no? Te harán otro tipo de trabajo, pero ya no te hacen trabajo asistencial. Y si nosotros miramos, los técnicos tienen un 4% de trabajadores. Entonces, significa que a la totalidad de horas disponibles que tienes que bajar este 4%. En los enfermeros, miren, es 3.5%. En los médicos es 6%.
En los obstetrices es 2%. Tecnólogos médicos, que por ejemplo también hay acá, es 2,9%. Psicólogos hay 3%. Eh, administrativos, administrativos, que ahí están los jefes también, 8%. Y acá no sé si se les ha tocado, porque hay muchos administrativos, y ahí se me da la razón los números, que están jefes que están en trabajo remoto. Y entonces han dejado de lado la programación o ha dejado la programación a otras personas. Y eso también lo pueden mirar por nivel de manera general. Acá es un poco comparando los niveles de prestación y los porcentajes que hay entre técnicos y enfermeros, médicos, etcétera, y otros grupos profesionales, ¿no? Esto ya pueden ustedes mirar. Esto es eh, la cantidad laboral en porcentaje por tipos de trabajadores, de acuerdo incluso al tipo de contrato, ¿no? Esto es lo que habíamos visto también de manera general, que es el grupo profesional. Y hicimos un análisis a nivel de Latinoamérica y mirar eh, a un punto importante, quién, si hay o no hay una mirada a este 62% del grupo profesional a través de un Ministerio de Salud o un liderazgo del Ministerio de Salud para el trabajo de enfermería. Yo creo que el trabajo de enfermería está muy suelto a nivel de los hospitales y no hay un liderazgo a nivel del Ministerio de Salud. Y este liderazgo justamente lo podemos denotar que a nivel de todos los establecimientos de todos los países de América Latina, el 63% de los países ya tiene un puesto de dirección de enfermería. Y esta dirección de enfermería hace que oriente y genere el trabajo e incluso la estimación de la brecha personal es a nivel de esa dirección, ¿no? Programas de desarrollo y liderazgo, programas de capacitación, programas de desarrollo, el 31% de los países ya lo tiene, hay uno que está en parcial del 5%, y asociaciones tipo colegios de enfermeros o colegios médicos, ahí el 89% de los países ya los tienen. Pero lo que me ha llamado la atención es esta parte de acá. ¿Qué países ya los tienen? El Perú no tiene esta dirección de enfermería, no tiene un programa de entrenamiento, sí tiene una asociación, no tiene extensión de existencia de funciones específicas en enfermero y la densidad de enfermeras por cada 10.000 habitantes es de 24. Y miren, ustedes miren Chile, Brasil tienen una dirección de enfermería. Y esto impacta en el número de enfermeras por habitante, en la cobertura de la brecha. Si es que hay un puesto en la dirección nacional, entonces hay una gestión más adecuada. Y esto implica que exista, por ejemplo, en Chile 126 enfermeras por cada 10.000 habitantes. En Brasil 101. ¿Se dan cuenta? Donde hay direcciones de enfermería a nivel del Ministerio de Salud, se ha logrado coberturar más la brecha. Entonces, por eso es que el día de hoy, en este curso, lo que estábamos hablando es que no solamente debemos tener un sustento, sino también un manejo estadístico y político de la cobertura de personal. En la parte médica también, en la parte de tecnología médica también, ¿sí? Para que pueda llegar a esas solicitudes, porque yo puedo hacer un excelente informe, pero si no llega a calar, a tomar decisiones en una norma, va a ser muy poco probable que se pueda lograr coberturar las brechas. Y el Perú, por supuesto, está después de Ecuador en 24 por 10.000 habitantes y estamos a la cola de los otros países. Haciendo esta extrapolación, lo que nosotros hemos logrado es, en el 2011 yo asumo la jefatura de enfermería y uno de los principales retos que pusimos es lograr la cobertura de personal, lograr la brecha de personal, lograr que se cubra toda esa brecha y lo logramos y miren los impactos que se podrían generar. Cuando hicimos ese análisis, mirando que a nivel de todo el país existe 24.229 instituciones entre salud, MINSA y otras, de estas instituciones,
tenemos alrededor camas, tenemos 34.546 camas. Si nosotros extrapolamos lo que hemos hecho en el INCOR a través de este proyecto, donde se mejoró la calidad de atención de enfermería a través de estos aspectos, de mejorar la brecha personal, de estandarizar el trabajo, de hacer liderazgo en la gestión. Ya puede ser también liderazgo en la parte médica, pero básicamente liderazgo en la cobertura de personal. Y esto está sustentada en un proyecto ganador que es mejora la calidad de atención de enfermería e implementación de un registro estandarizado, donde se hizo todos estos aspectos que le estoy mencionando. Y si extrapolamos al ministerio, digamos, al Ministerio de Salud, a E-Salud, con un ente rector que mire la programación asistencial, mire la brecha asistencial con una sola metodología, se podría estar haciendo ahorros de casi 500 millones al año. Entonces, por eso decíamos que mirar la brecha de personal también es mirar el tema del impacto económico, el costo-beneficio. Entonces, por ahí hay que llevarlo. No simplemente es un derecho laboral, es también un beneficio organizacional, es un beneficio, un impacto institucional, un impacto para un sistema privado o para un sistema público. Entonces, esta información lo van a tener ahí para que ustedes lo sigan analizando, pero lo que quería hacerlo como introducción es, nosotros tenemos que tener información para tomar decisiones. Tenemos que tener información real y eficaz que nos permita tener una aproximación de la realidad y tomar mejores decisiones. Entonces, con esta información nosotros tenemos que hacer una gestión del recurso humano. Y hacer una gestión del recurso humano implica hacer una planeación de las políticas del recurso humano. ¿Y por qué es importante hacer una planeación de las políticas? Porque tenemos que tener claro quién es el responsable de hacer la brecha de personal. Y siempre dicen el responsable es la oficina de planeación, la oficina de calidad, la jefa de departamento. No, tenemos que tener claro esa política de quién es el responsable. Y dentro de la metodología nosotros tenemos los responsables de la jefatura de servicio. El jefe de servicio es responsable de hacer la brecha de personal. No va a haber ni director, ni jefe de planeamiento, ni nadie que te va a hacer la brecha de personal. Tienes que tú hacer las políticas y tú hacer esa brecha de personal. Tú hacer el sustento. Los de arriba tienen que aprobarte. Una vez que has hecho esa planeación y esa brecha de personal, tienes que organizar el recurso humano. Tienes que gestionar el empleo, gestionar la programación, el día a día. ¿Cuántas personas trabajas? ¿Cuántas camas vas a habilitar? ¿Para cuántas camas te alcanza la gente? Y esto es muy importante porque ustedes imaginan que tienen dos pacientes en una unidad de cuidados intensivos. Eres médico, enfermera, lo que sea. Tú como médico, imagínate que estás solo, tienes dos camas. Estas dos camas, en un paciente está con un paro y otro paciente se extuba. Y uno es tu papá y el otro es tu hijo. ¿A quién le haces caso? ¿A quién le priorizas? Entonces, la salud no es un tema de números, es un tema de oportunidad. Entonces, por ahí tenemos que llevarlo. No es que la norma dice 5, no, hay que tener otros estándares mucho más cercanos que nos permita tener un resultado eficiente en el cuidado de la salud, en la atención de la salud. Entonces, para eso necesitamos una programación diaria. Hoy día puede estar un paciente que requiere una enfermera, mañana puede estar un paciente en esa misma cama que requiere, tal vez podría compartirse con 2 o 3 pacientes, o un médico podría estar como médico de cabecera permanentemente si el paciente, por ejemplo, está inestable. No puede abandonar el médico si el paciente está inestable. Entonces, nos damos cuenta que la programación no es como lo dice en un escritorio, la programación es mucho más cercano y esa es la que tenemos que aprender a hacerlo permanentemente, ¿no? Y eso nos permitirá evaluar ese rendimiento. ¿El rendimiento en qué? En cuántos días de estancia, cuánto es el tiempo operatorio, cuánto me demoro en atender, cuánto me demoro en darle de alta al paciente. Eso es lo que tiene que sufrir. Pero por supuesto, gestionando las capacitaciones,
desarrollando las capacidades y lo que es más importante, las relaciones humanas y sociales. La gestión del recurso humano y la brecha de personal nos va a ayudar a esa gestión del recurso de las relaciones humanas. Entonces, sindicatos, jefes de enfermeras, jefes de departamento, enfermeras asistenciales, médicos, todos tenemos que unirnos porque el único fin es el paciente y para ello todos tenemos que hablar el mismo idioma, la misma metodología. Con el mismo método que saca la brecha de personal el médico, la enfermera también tiene que hacer. Si la enfermera saca con otro método, tenemos que decir por qué saca con otro método si el paciente es el mismo. Entonces hay que estandarizarnos en equipo y esto implica una metodología de brecha donde incluya un modelo que esté centrado en el paciente. Por ejemplo, para el proceso quirúrgico interviene un grupo de personas, un grupo de trabajadores, médicos, enfermeras, tecnólogos, ¿no? Psicólogas, nutricionistas, todos participan, es todo el equipo que participa. Pero es distinto la que participa en la hospitalización, distinto lo que participa en sala, distinto en la UCI, distinto en UCIN. Cada uno de ellos juega un papel importante, por lo tanto juega también una competencia distinta. Y lo que hay que mirar es que la programación asistencial se hace por niveles de atención. Y si nosotros miramos en el primer nivel de atención, que es el proceso preventivo promocional, nosotros tenemos que mirar cuál es el resultado. Y acá en el Ministerio de Salud están los presupuestos participativos, estos presupuestos PPRs, presupuestos por resultados, donde ya están codificados y están las estimaciones dadas. Por ejemplo, en un menor de un año son 4 atenciones al año de 45 minutos. Entonces ya está el estándar, ya está el número. Hay que mirar si eso se cumple y si ese número se cumple para yo dar un resultado final. Como por ejemplo, me comentaba en una consultoría, estamos haciendo un centro de telemedicina, un centro de excelencia en telemedicina. Y cuando hacíamos el análisis, este centro de excelencia en telemedicina, pues es un centro es una estrategia, pero que no me permite solucionar el problema, porque este centro de telemedicina no me va a solucionar el problema cardiovascular, el COVID. Simplemente me van a llamar a mi casa, me van a ver un diagnóstico, pero lo que tiene que fortalecer es todo un sistema de salud, desde el preventivo profesional, el manejo clínico, ambulatorio, hospitalario, el manejo de procedimientos también ambulatorio, hospitalario, o el procedimientos quirúrgicos ambulatorio, hospitalario. Y la idea es que estos peldaños y estos niveles no se empeoren. Y para eso necesitamos estándares, políticas, un modelo de gestión y controlar de manera automatizada. Ustedes han visto los datos que tenemos ahí. La idea es que una gestión se debería manejar con esta información. ¿Para qué es todo esto importante? Para que el recurso, tener una programación adecuada al recurso humano. Si yo no sé cuántas camas se van a abrir, ¿cómo es que estimo el personal? Si yo no sé cuántas camas se dispone o tengo los insumos, no sé para qué voy a abrir. Y esto y toca algo importante. No nos quejamos que dice que falta personal, pero cuando en una cirugía suspenden al paciente, existen como 15 personas, por lo menos 4 horas o 5 horas, que no están haciendo nada porque suspendieron al paciente. Entonces, no hay la coherencia entre falta de personal, brecha de personal y los procesos especiales. Por lo tanto, tienen que estar de la mano y mirando siempre las expectativas del cliente y la satisfacción, ¿no? Esto ya nos implica llegar a la teoría, al meollo de lo que hoy día nos atañe. Es cómo hacer esta metodología de estimación de personal. ¿Cómo hacerlo? Entonces son 3 pasos simples. 3 pasos simples. Paso 1, estimación de la demanda. Entonces la metodología que vamos a lidiar es la metodología de 3 pasos. Paso 1, estimo la demanda. Ah, pero tengo que hacer 3 tipos de demanda y ahí está el error, que hacemos una mezcla y no sabemos cómo he hecho la estimación. Entonces tengo que hacer 3 tipos de demanda. Demanda real. ¿Cómo se calcula la demanda real? Tengo 2 médicos y tengo 10 camas. ¿Cuánto es la programación? Sería 2 médicos para 10 camas, entonces cada médico atendería a 5 pacientes.
La norma, ¿qué nos dice la norma? En una UCI, ¿cuántos pacientes debe atender un médico? 4. Entonces, ¿significa que estamos cumpliendo la norma o no estamos cumpliendo la norma? Pero luego me pregunto, ¿y el paciente? ¿Y el paciente qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que espera el paciente? Entonces, ¿y qué es lo que tiene? ¿Cuál es la complejidad del paciente? ¿Cuánto me demanda del trabajo del médico, del trabajo de la enfermera, del trabajo del fisioterapista, del trabajo del laboratorio? O sea, ¿cuánto tiempo me demanda? Se dan cuenta que son 3 tipos de demanda, por lo tanto existen 3 brechas, ¿no? Porque la oferta va a ser un solo grupo, porque yo tengo 10 personas y esas 10 son las únicas que tengo. Y ahí calculo el paso 3, que es estimación de la brecha. Y con ello hago un informe de requerimiento de personal. Y esto sí es importante, y acá, por eso es que decía estrategias para gestionar mi brecha. Si yo tengo mi brecha, mi informe, y no la gestiono, no lo presento, no lo publico, no lo logro que ellos tengan resultados, pues al final no sirvió de nada hacer la brecha. Entonces yo tengo mi brecha y tengo que hacer este informe. ¿Qué es lo que necesito para estimar mi demanda? ¿Cuáles son estas características para mirar la demanda de servicios? Por norma, por realidad o necesidades, tenemos que mirar qué grupo profesional voy a hacer mi demanda. Eh, o qué me están demandando. Me están demandando asistente social, cirujano dentista, enfermera, médico presidente, nutricionista, psicólogo. ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué cadena de valor me están pidiendo? ¿Qué son pacientes clínicos, pacientes quirúrgicos, procedimientos especiales o preventivo profesional? Cada uno tiene un valor. ¿Qué unidad es la que me está demandando? Un departamento, un servicio. Entonces tengo que colocar para saber qué unidades de demanda. ¿Qué unidades? Puede ser una UCI, puede ser una UCI, una hospitalización. Y acá otra de las estrategias es juntar. Por ejemplo, nosotros tenemos UCI cardiológica, UCI coronaria, UCI pediatría, UCI neo. Ok, todos son UCIs o UCIs. Entonces, hay que separar. Ella es un UCI, pero del área de cardiología. Y este es UCI del área de cirugía. Este es UCI del área de pediatría. Y ahí podemos diferenciar. Pero también hay otras unidades, por ejemplo, recuperación, sala de procedimientos, centro quirúrgico, tópico, central de esterilización, administrativo, biología, en calidad también hay personales, centro obstétrico, emergencia, perfusión, en jefaturas también hay personal, en coordinación o supervisión también hay personal, y esto me demandan horas, por lo tanto, si son horas, es brecha de personal. ¿Y estos en qué me demandan? Me demandan en horas, en salas, en turnos, en camas. Por ejemplo, en hospitalización me demandan camas, ¿no? Y esas camas me demandan en horas. Me demandan turnos en sala de operaciones, me demandan procedimientos en unas salas de procedimientos, me demandan cuidados, me demandan procedimientos no invasivos o también me pueden demandar, por ejemplo, atenciones preventivas o promocionales, ¿no? ¿Cuál es el índice de requerimiento? Y esto es muy importante. Si es que yo tengo 2 enfermeras y tengo 10 camas, yo divido 2 entre 10, entonces mi índice de requerimiento será, será 0.5. ¿Y qué significa eso? Significa que 2 entre 5, perdón, 2 entre 10 me dará, perdón, voy a, para hacerlo más fácil, tengo una enfermera y tiene 2 pacientes. Más fácil. Tengo una enfermera, tiene 2 pacientes, por lo tanto es 0.5. ¿Y sé qué significa? Que si a cada paciente, al paciente 1 o al paciente 2, le va a dar el 50% de su tiempo. 50% para un paciente y 50% para otro paciente. Y a eso se llama índice de requerimiento, o sea, ¿cuánto porcentaje me da?
Entonces sí puedo sacar para la norma, para la realidad o para la necesidad del paciente según lo que vamos a mirar ahora. Horas requeridas en hospitalización me requieren 24 horas, en un tema de repente de consulta externa solamente 12 horas o 6 horas, o incluso un procedimiento me puede requerir 1 hora. Entonces, horas de requerimiento para ese procedimiento o esa unidad. Y los días me pueden requerir los 30.4 días o los 25 días o N días, ¿no? Esto es la demanda. Entender que las unidades de hospitalización, como le llamen, está en UCI o sin hospitalización. ¿Y por qué es importante poner esto? Porque estas son las unidades que nos vamos a calcular. Porque si no nos perdemos en UCI coronaria, UCI clínica, entonces la idea es estandarizarlo, ¿no? ¿Y quién lo define? Esto lo define la norma del Ministerio de Salud de 2005, pero también lo recoge la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en el 2016. Y acá están las definiciones tanto de UCI, de UCIN y hospitalización. Esto es importante. Una cosa es la demanda por la realidad y otra cosa es la demanda por la necesidad del paciente o la demanda por la norma, ¿no? La demanda por la necesidad del paciente va a estar en función de la complejidad del paciente. Entonces existen estándares y existen, digamos, test que nos permiten identificar esa complejidad. Por ejemplo, en la norma que les había mencionado, en la norma 489 de 2005 del Ministerio de Salud, que lo recoge la Gerencia Central de Prestaciones en el 2016, también habla de que podemos usar el TIS como una herramienta para identificar la complejidad del paciente. Incluso, de acuerdo a la evaluación, ¿no? Ustedes pueden ver acá, si la evaluación menos de 10 es 1 a 4 enfermeras, una enfermera por 4, perdón, una enfermera por 4 pacientes. Si es de 10 a 19, 1 por 4 pacientes también. Si de 20 a 39, 1 por 2. Si es mayor de 40, puede ser 1 a 1 o 1 a 2. Pero para eso es importante que nosotros calculemos, ¿no? Para que nosotros calculemos. Y este cálculo lo podemos hacer a través de estos scores. La Sociedad de Medicina Intensiva de la Unidad Coronaria de España tiene estos scores. Eso también les vamos a pasar. Le vamos a pasar este link y ahorita les estoy pasando para que lo puedan tener a través del chat. María Isabel, ¿no se escucha bien? Está mejor, sí. ¿Sí? Gracias, muy amable. Sí, gracias, muy amable. Ok. Muy amable, gracias. Este es un score para medir, por ejemplo, el NAS, pero también el Castel-TIS. Entonces yo puedo hacer una estimación de la complejidad del paciente y estimar de acuerdo al NAS y de acuerdo al TIS. Y luego vamos a hacer un ejemplo práctico, esperemos que logremos hacerlo rápidamente. Les voy a comentar, yo he hecho ya un ejemplo rápido. Entonces acá ustedes marcan de acuerdo a la complejidad que tenga el paciente, ¿no? Imaginemos que tiene catéter arterial periférico y todo eso, ¿no? Y acá ponen calcular y ahí tiene 18. Si tiene 18, acuérdense que es 1,4. Entonces, este es importante definir porque ya acá el requerimiento del paciente es de acuerdo a la complejidad. No me voy a detener acá porque eso ya lo pueden ustedes ir mirando. Y lo que dice este primer estudio que les estoy mostrando en la tabla 1, que es un estudio que justo se ha hecho en 2020, en la primera ola de la pandemia, y donde dice que el NAS, el nivel de complejidad de un paciente de COVID, en los mismos escenarios, en los mismos servicios, miren, el NAS es 81, y acá implica que un paciente de COVID
tendría que verlo una sola enfermera, ¿no? Porque pasado los 40, los 50 significa el 50%, pasas el 50%. Y antes una UCI normal era el 63%. Entonces, miren lo importante que es mirar a través de estos scores, ¿no? Entonces, podemos hacer el score del NAS o el score del PIS también, que es incluso aceptado por el Ministerio de Salud y por Salud. Entonces, es importante utilizar los instrumentos que ya nos dan, pero hay que usarlo, ¿no? Entonces, con eso ya tenemos las herramientas para calcular la demanda. Pues ya tenemos todos los instrumentos para calcular la demanda normal, por la realidad, ¿no? Por la norma, por la realidad y por la necesidad del paciente. La norma, lo que nos dice cuántos enfermeros por paciente o por cama, cuántos médicos. La realidad es lo que estamos programando ahora y la necesidad del paciente de acuerdo al PIS o al NAS, ¿no? Entonces, luego hay que estimar la oferta, y esto es muy importante. La oferta hay que mirar el establecimiento, el profesional, igual si es el proceso clínico, el departamento, y a partir de acá es fundamental mirar. Es mirar si es un 728, si es un 276, o es un CAS o un servicio no personal. ¿Y por qué es importante mirarlo? Porque si es un 726, tengo que descontar el onomástico. Si es, digamos, una persona que tiene, que es médico y trabaja en una unidad de exposición a radiación, tengo que darle descanso por radiación. También tengo que mirar si está en trabajo remoto o en trabajo regular. ¿Por qué? Porque tengo que descontarlo. Y ya con esto tengo las herramientas necesarias para establecer mi brecha. Entonces yo resto lo que tengo en mi demanda, las horas demandadas con las horas ofertadas, y si mi brecha es positiva significa que me sobra personal. Y si mi brecha es negativa significa que me falta personal, ¿no? Entonces eso es fundamental que hay que tener. Pero ahí viene la lógica. Me puede sobrar por la realidad, pero por la norma me falta. Incluso me puede sobrar por la realidad, me puede sobrar por la norma, pero por la necesidad del paciente me falta. Entonces, por eso es importante analizar las tres brechas, porque yo puedo negociar, si tengo la realidad y no me cumple la norma, negocio la norma. Pero ya si cumple la norma, incluso estoy un poco más de la norma, incluso me quieren sacar personal, entonces hago el sustento por la necesidad del paciente. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿cuál es mejor? De acuerdo a tu realidad, ¿dónde estás? Y ahora vamos a mirar el caso práctico rápidamente. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Me pueden dejar al chat y entramos al caso específico, una media horita para terminar. Si no hay ninguna pregunta, entramos al caso práctico. Perfecto. Caso práctico. A ver, los que son jefes, reto. En 10 minutos, un servicio de medicina cuenta con 80 enfermeros, de los cuales 20 son nombrados con contrato 276, 15 contrato 728 y 45 trabajadores con contrato CAS. También cuenta con 60 médicos de contrato 728. Entonces ahí, ¿qué nos están dando? ¿La oferta o la demanda? Al chat, por favor. ¿La oferta o la demanda? La oferta. La oferta, bien, 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 Lisette. Esa es la oferta, es lo que nosotros tenemos. Muy bien, Isabel, es la oferta. Listo. El servicio cuenta con 18 camas UCI, 12 camas de UCI y 28 camas de hospitalización. ¿Oferta o demanda? Demanda. Demanda. Excelente. Demanda. Más opiniones, por favor. Demanda. Demanda. Muy bien. Excelente. Demanda. Excelente. Luego nos dan otras especificaciones. Entonces ya tengo mi oferta, ya tengo mi demanda, ¿no? En la actualidad, por el estado de emergencia, se encuentran en trabajo remoto 2 trabajadores médicos. 36 horas en promedio de descansos médicos.
Miren, no los tengo esas personas. Y un enfermero de contrato 728 también con 300 horas de descanso médicos. Entonces tengo dos médicos en trabajo remoto y tengo una enfermera en trabajo remoto. Y además tengo 36 horas de descansos médicos y tengo 300 horas de descanso médico en enfermería. La programación en UCI es de 4 médicos y 7 enfermeros. Por ahí me preguntaban cómo hago en caso real en pediatría. Esto es la pediatría. Imagina que esta es la UCI pediátrica. Entonces, la UCI pediátrica, la programación es en UCI 4 médicos y en UCIN en UCI 4 médicos y 7 enfermeros, en UCIN 2 médicos y 3 enfermeros. Esa es la programación real. Ahí no sabemos si estamos bien con la norma, ahí no sabemos si es que está por necesidad del paciente. Simplemente es lo que tengo, lo que está programando ahora. Y además me dicen abajo, mira, lo importante, la complejidad de los pacientes, según TIS, es 28, tiene 28, es 51 en UCI, 28 en UCI, 14 en hospitalización. ¿Y por qué he puesto el TIS? Porque el TIS podemos usarlo en enfermería y podemos usarlo en médico. Tal vez el NAS se usa más en enfermería a nivel internacional. Entonces, por eso es que ahora he puesto el TIS, pero también yo tengo estudios que he hecho con el NAS, es más una normativa que logramos sacar para el sistema cardiovascular con un estudio NAS, ¿no? Listo, entonces el caso está claro. ¿Nos falta o nos sobra? Vamos al caso. Para esto, yo ya he preparado un Excel, porque si no nos íbamos a demorar un montón. Yo les voy a explicar nada más el Excel y por interno, este Excel y otros vamos a pasar en un curso que vamos a tener próximo, que les voy a comentar al final, donde es un curso ya especializado para hacer la brecha de su servicio. Imaginemos, este es un país del Perú, puede ser un país extranjero, sector salud, el establecimiento se llama Centro Médico Nacional de Excelencia. Este centro médico ya hemos conocido el caso, entonces vamos a hacer la demanda. Vamos a mirar la demanda. Entonces nos dice, vamos a mirar primero, vamos a ocultarlo todo esto para que no nos distraiga, y después lo vamos a poner. No sé si se ve ahí, por favor. Sí se visualiza. Un poquito más grande, por favor, para los que estamos con celular. Ok, voy a hacerlo de este tamaño, ahí se ve, por favor. Es perfecto. Ok, se ve. Sí se ve, sí se ve. Excelente. Les he hecho un aplicativo para, como ejemplo, mirar el caso. Entonces, el establecimiento es el Centro Médico Nacional de Excelencia, la Unidad Orgánica, el Servicio de Medicina, el Departamento Médicos y Enfermería. No sabía que el día de hoy iba a haber otro grupo profesional, si hubiese hecho ejemplo, pero en otra podemos hacer ejemplo también de otro grupo profesional. Entonces, médicos, en cadena de valor, es el clínico, porque es una hospitalización, el manejo clínico, ya miraremos otro día qué cadenas de valor. Entonces, yo acá pongo médico, enfermero, apoyo al diagnóstico, médico, enfermero, en este caso son médicos. En la cadena de valor es clínico, quirúrgico, intervencionista, en este caso, según el caso, es clínico. El código que le vamos a dar es 101, es un código interno para esto. El cargo es médico y enfermera, el grupo es asistencial y asistencial. La unidad demandada es la UCI, y acá nos dice, vamos al caso, ¿cuántas camas de UCI nos da? 18. 18 camas de UCI, perfecto, 18 camas de UCI. Nos dan 18 camas de UCI. ¿Cuál es la unidad estándar? Esta es bien importante, es camas, porque nosotros nos están demandando camas, pero nos pueden demandar procedimientos, actividades de presupuesto, por ejemplo, nos pueden demandar atenciones menor a un año, vacunación, o sea, nos pueden demandar lo que sea, pero en este caso nos demanda camas. Y vamos a hacer el estudio según la realidad. Entonces,
según la realidad, ¿cómo sacamos según la realidad? Vamos al caso. ¿Cuántos médicos hay en la UCI? Cuatro. Listo. Entonces, en la UCI hay 4 médicos. Estos 4 médicos yo lo divido entre las 18 camas. Eso es mi índice de requerimiento. Es mi realidad, lo que tengo ahora. Acá todavía no sé si está bien, está mal, no lo sé. Simplemente tengo 4 médicos y tengo 18 camas. Entonces mi índice de requerimiento es 22%. Significa que cada médico a cada paciente le da un 22%. ¿Cuántas horas se demanda? 24 horas. A la de todos los días debe haber médico programado. La frecuencia del requerimiento es 30.4. ¿De dónde saco el 30.4? De los 365 días del año, porque es todos los días lo que tengo que calcular, esto entre los 12 meses. Y ahí me sale 30.41. Todo esto multiplicado me sale 2.920 horas. ¿Y qué multiplico? Multiplico el número de camas, las 18, por el índice de requerimiento, que es 22.22, por las horas que demanda, la cobertura de horas, por los días del mes. Si fuera al año, yo lo multiplico por 365. Si fuera al mes, dependiendo del tipo de análisis que haga, pero siempre un análisis de brecha se hace al mes, porque es la unidad donde yo puedo programar. Y de enfermeras, tengo las mismas 18 camas, pero ¿cuántas enfermeras había por...? 7. Hay 7 enfermeras. 7. Muy bien, excelente, gracias. 7 enfermeras. Y estas 7 lo divido entre las 18. Igual, los días del mes es, las horas de requerimiento es 24, la frecuencia es 30 y por lo tanto tengo 5.110 horas demandadas. Eso es como ahora lo estoy programando, es como en este momento estoy programando. Ahora voy a mirar la UCIN. Voy a hacer una programación de la UCIN. Voy a esconder el resto para que no... Yo ya le he preparado todo. Listo, en UCIN son 12 camas, ¿no? Las que tenían en el caso, nos habían dado 12 camas, y nos habían dicho que hay 2 médicos y hay 3 enfermeras. Entonces el índice de requerimiento es 16 para los médicos y 25 para las enfermeras. La cobertura es igual 24 horas y la frecuencia 24 horas. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si en los médicos solamente programas en turnos días y no programas en turnos noches? Entonces solamente pones 12 horas, ya no pones 24 horas. Entonces va a depender de la forma como estás programando en la realidad, ¿no? En este caso no nos han dicho nada, por lo tanto se supone que es 24 horas. Listo. Voy a filtrarlo mejor acá, simplemente por la realidad. Todo lo que sea realidad. Listo. Y luego hospitalización es 28 camas también. Son 28 camas para médicos y enfermeras. Pero ahí nos dicen que, vamos al caso, es 2 enfermeras y 2 médicos en hospitalización. Entonces era 2 entre 12 y 2 entre 12, acá está mal, es 2 entre 28. 2 entre 28 sería 7.14 o es distinto. Así, 2 enfermeras y 2 médicos. 2 entre 28 y 2 entre 28. Por 24
y me sale los mismos datos, por supuesto, de 1460. Igual, ya programé por lo que es demanda de acuerdo a mi realidad, y ahora voy a programar de acuerdo a la norma. Y ahora les voy a preguntar ahora. El resto va a ser igual, miren. El resto va a ser muy igual. Va a ser igualito. Lo que va a cambiar es el índice nada más. Según la norma, la UCI en los médicos, ¿quién es médico? ¿Cuántos pacientes debe haber un médico en la UCI? Al chat, por favor. 6. Al chat, 6. Según la norma, dice 6. La norma también lo tengo acá. La norma es la resolución ministerial, la 499-2005, perdón, 489-2005, y que también lo recoge el E-Salud en la resolución 70 de Gerencia Central de Prestaciones en 2016. ¿Ok? Y enfermeras en la UCI, ¿cuánto? 2. Entonces sería 1 entre 2. Miren, es 1 entre 2. Entonces el índice que sacado es 1 entre 6, 1 entre 2 en la UCI. En UCIN, el médico es 1 entre 8. La enfermera es 1 entre 3, así dice la norma. 1 entre 3. Esta norma dice 1 entre 3. Miren, hay otras normas que dicen 1 entre 4. Por eso es importante cogernos de la norma. Y hay que ver la norma que más nos conviene, ¿no? Hospitalización, no hay norma en hospitalización, pero por ahí recogen que es 1,14 tanto para médicos como enfermeras. Entonces, miren, acá no tengo que multiplicar por las camas, por nada. Acá simplemente es de acuerdo a la norma. Y el resto es igualito. Los 24 días, 30.5. Entonces, miren, lo único que cambia es esta partecita de acá. Miren qué fácil es hacer la brecha por esos 3 características. Y luego, ahora sí me voy de acuerdo a la necesidad del paciente por el TIS 28. Por el TIS 28. Y acá voy a entrar un ratito. Bueno, ya les voy a comentar porque no hay muy... creo que está acá. Sí, acá puedo mirarlo. Yo he hecho una puntuación simulada de 3 pacientes. Un paciente de hospitalización que tenga 14, 28 y 51. Y de acuerdo, es lo que decía el caso, ¿no? El total de la sumatoria, lo más alto que me da el TIS es 73. Por lo tanto, el 100% del TIS es 73. Si el 100% del TIS es 73, entonces cuando yo hago mi índice será 51 en la UCI entre 73. En la UCIN será 28, que es lo que yo había visto en el caso, entre 73. Y en hospitalización será 14 entre 73. Y ahí tengo los índices, ¿no? Que son distintos, se dan cuenta, para cada uno. Y las horas requeridas, las horas requeridas y la frecuencia de requerimiento vienen a ser lo mismo. Si yo ahora voy a filtrar todos los tipos de requerimientos, vamos a cómo nos da. En el gráfico se nota mejor. Dice Alicia, en pediatría sería mejor establecer la brecha de acuerdo a la necesidad del paciente. Exacto. Mira, la mejor forma es hacer de acuerdo a la necesidad del paciente. Pero imagínate que en tu realidad tú tienes una enfermera para 4 pacientes, al menos que te den la norma. O sea, no te vayas a la necesidad del paciente, al menos la primera gestión es que te cumpla la norma. Y después, una vez que te cumplió la norma, vas a la necesidad del paciente.
Lo mejor siempre es la necesidad del paciente, es lo mejor, es lo ideal, pero para eso están las estrategias de negociación, ¿no? Entonces, miren la diferencia entre los médicos y enfermeras, y ahí cada uno va a tener su estrategia. Vamos de acuerdo a la necesidad del paciente. La necesidad del paciente en las enfermeras, voy a poner acá, en número de enfermeras para que se entienda un poco mejor. Según el TIS, yo debería necesitar 110 enfermeras. Según la norma, debo de necesitar 73. Pero según mi realidad, yo tengo 58. Miren qué diferencia hay. Entonces, ¿cuál es mi función acá? Primero, es establecer de acuerdo a mi realidad. Perdón, de acuerdo a mi norma. Entonces, para enfermería, lo que primero tengo que gestionar es mi norma. Pero mira la diferencia de los médicos. En los médicos, en realidad, tiene 52, pero según la norma, 32. Entonces, ¿qué conviene acá? En el chat, ¿conviene gestionar por Optimizar la el norma o recurso. gestionar por la complejidad del paciente? Complejidad del paciente. Complejidad del paciente, porque si te vas por la norma, te van a quitar médicos. Entonces, miren la estrategia que hay que hacer. Si es que yo tengo menos enfermeras de la norma, gestiono norma. Si tengo más médicos que la norma, gestiono la complejidad del paciente. Entonces, para ir en peldaños. Ahora, si tú de frente vas a gestionar necesidad del paciente, genial. Si lo logras, excelente. Serás una excelente gestora. Y ahí es lo importante de los gestores. Acá es donde se demuestran los gestores, no hablando, sino gestionando y notándole números, ¿no? Entonces, por acá, no sé si hay alguna pregunta acerca de la demanda. Hemos hecho las 3 demandas un poco rápido, por supuesto, pero la idea es que se entienda la lógica. ¿Ninguna pregunta? Vamos con la oferta, entonces. Vamos con la oferta. En la oferta, voy a hacerlo más grande para que se pueda ver. Espero que se esté entendiendo, por favor. Pongan un número del 0 al 10, lo que se esté entendiendo. Si es 0, no se entiende nada. Y si es 10, se entiende mucho, por favor, para saber cómo voy. Y para ver si están también en línea. 0, si es que no se entiende nada, y 10 si se entiende mucho, por favor. 9, ok. 8. Eso me da tranquilidad. Entonces vamos bien. Vamos bien. Voy a mejorar entonces para llegar al 10. Entonces, en la oferta, el establecimiento es el mismo. 7. Ok, vamos a mejorar, Mónica. A ver, luego vemos en qué. 6, Isabel. Ya me bajaron. Ok, unidad orgánica es la misma. Los departamentos. ¿Por qué hay más enfermeras que médicos? Porque solamente en médicos hay un tipo de trabajador que es 728, mientras que en enfermeros hay 276, 728 y CAS. ¿Listo? Número de enfermeras son 60, que ya lo vimos en el caso. Número médico 60, 276, 20, 728, 15 y 45 CAS. Trabajo remoto, es importante, 2 en los enfermeros, 2 en los médicos y 1 en enfermería. Onomásticos, miren lo importante. Solamente los 276 tengo 10 horas menos en mi programación mensual por cumpleaños, porque tengo 20 personas que van a salir. Ok, vamos a mirar al final, por favor. Vacaciones. Bueno, acá es simplemente multiplicar las 60 personas por 12.7, 12.5. ¿Y por qué 12.5? Porque 150 entre 12 es, 150 entre 12 es 12.5. Por eso sale, yo multiplico 60 por 12.5 o 20 por 12.5, es el total de horas de vacaciones.
Luego entrega y reporte. Los médicos no se entrega reporte, enfermería sí, ¿no? Descuento de trabajo remoto, 300 horas, 150, y descansos médicos, 36 y 300. Y esto simplemente multiplico. ¿Multiplico qué? Las 60 por las 150 horas, que son mis horas presupuestadas. Y esto sí es un tema. A veces nos vamos a gestionar, esto es lo que tengo. Esto no es realmente lo que tengo. Lo que tengo es las horas disponibles, que son descontar el total de horas de descuento, todo lo rojo, que son 1086 horas de médicos, 386 en general, son 1940 horas que hay que descontarlos en total. Entonces no tengo todo el total de horas disponibles. Entonces cuando yo hago el análisis, miren, las horas presupuestadas en médicos y las horas disponibles. Supuestamente debería tener 9.000 horas, pero realmente tengo 7.914 en médicos, y enfermeras 12.000, y realmente tengo 10.000. Miren cuánta es la cantidad menos de horas que tengo para estimar. Entonces, por eso tiene que estar muy clarito para que se dé. Y finalmente voy a la brecha, y es restar. Esta es mi demanda, esta es mi oferta, entonces resto, de acuerdo a lo que he dicho, todo lo que tengo y cuánto me están demandando. Y de la resta, en horas, es lo que tengo acá, y personal, miren, según la necesidad del paciente, requiero 43 enfermeras. Según la necesidad del paciente. Según la norma, requiero 6. Y según la realidad, me sobra 9. Este es casi como pasa ahora, ¿no? Te sobra gente, te sobra personal. Y en la parte médica, según la realidad, te sobra 13, ¿no? Según la realidad, te sobra 13. Y según la norma, perdón, según la realidad, te faltaría 13. Y según la norma, te falta 7. Entonces, tienes que ir a hacer un sustento. Tendrías que hacer un sustento. Tendrías que hacer un sustento para irte a la necesidad del paciente. Sí, exacto. Gracias por la corrección, Lisette. Le faltan 13 y le sobran 7, ¿no? Le sobran 7 según la norma. Entonces, miren, lo importante es llegar con un caso a establecer cuánto me falta y establecer la estrategia para hacer un informe de requerimiento. Este informe de requerimiento tiene que estar dada de acuerdo con unos datos generales, con unos antecedentes. Acá es donde ustedes ponen toda su historia, las normas de por qué no te dieron el COVID y no sé cuándo, toda esta data general que hemos visto. Luego hacer el análisis, todos estos cuadritos, simplemente pegarlas acá, la demanda, la oferta, la brecha y las conclusiones. Las conclusiones siempre es cuántas horas me faltan, cuántas horas, cuánto de personal y las recomendaciones. ¿Cómo harías para mejorar la brecha y cómo es que el director te tendría que aprobar? Entonces, este es un esquema de informe que ya producto del análisis que se hace.